Vamos a nuestra última clase, la unidad número 5, que corresponde a enfermedades y tumores. De manera de introducción, pues recordemos que la salud es algo tan importante, tan fundamental en la calidad de vida de las personas, por lo que se convierte en algo muy importante de valorar. La enfermedad no es más que la alteración del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. También se considera que es la pérdida del equilibrio entre los aspectos físico, mental y social, puesto que el ser humano es un ser biopsicosocial. Cualquier alteración en alguno de esos campos puede propiciar una enfermedad. Las noxas no son más que aquellos agentes externos que pueden provocar una enfermedad. Pueden ser físicas, por ejemplo, el ruido, los rayos ultravioleta del sol. Pueden ser químicas, por ejemplo, cualquier tipo de químico, ya sea de limpieza o para fumigar, entre otros. Los químicos que se utilizan para hacer drogas. En el aspecto psicosocial, la discriminación. Y en el aspecto biológico, pues ya todos los tipos de entes, virus, bacterias, protozoos, hongos, incluso las serpientes. ¿Cómo podemos clasificarlas? Por ejemplo, en enfermedades degenerativas, entre ellas el cáncer, las enfermedades nutricionales, entre ellas la osteoporosis, las enfermedades profesionales, entre ellas la hipoacusia o el estrés, y las congénitas, que son aquellas con las que nacemos, la hidrocefalia, el labio leporino. En las mentales, la esquizofrenia, las enfermedades hereditarias, la hemofilia, las enfermedades sociales, el alcoholismo y la drogadicción, y en las infectocontagiosas, pues el SIDA, el Chagas, el cólera, el tétanos. Ahora bien, ¿qué caracteriza las principales noxas biológicas? Los virus son agentes infecciosos que no tienen células, pero que están formados por macromoléculas. Y ellos se encargan de entrar a la célula, la parasitan y las utilizan para hacer copias de sí mismos. Ejemplos, tenemos la meningitis, la rabia, el SIDA, la viruela, el herpes, que son enfermedades causadas por virus. En cuanto a las bacterias, son seres unicelulares, se les conoce como procariotas. Esto quiere decir que no tienen un núcleo definido, se reproducen de manera asexual, tienen una pared celular y pueden habitar, además de en el ser humano, en otros seres y en el medio ambiente. Se considera que solo un grupo de bacterias son causantes de enfermedad, pero que muchas de ellas que existen en nuestro medio tienen una acción benéfica en el cuerpo. Ejemplos de estas enfermedades producidas por bacterias tenemos la sífilis, la gonorrea, la lepra, la tuberculosis y el cólera. En cuanto a los hongos, pues están constituidos por células eucariotas que tienen una pared celular de quitina, son heterótrofos, se reproducen en presencia de humedad, altas temperaturas y materia orgánica, formando esporas, y las esporas son las que entonces pueden contagiar a las personas. Se les llaman micosis, por ejemplo, el pie de atleta, la tiña, la candidiasis. Por su parte, los protozoos también son organismos unicelulares, pero que su célula es eucariota. No tienen pared celular, tienen mecanismos de locomoción, ya sea flagelos o cilios. Están presentes en el suelo y en el agua. Algunos son patógenos, es decir, algunos producen enfermedad. Entre estas enfermedades tenemos la disentería mediana, el mal de Chagas, la yardiasis.
Enfermedades infecciosas y parasitarias. Bien, recordemos entonces bacterias, hongos y virus. Bacterias unicelulares, por ejemplo, la tuberculosis, el tétano. Los hongos provocan micosis, candidiasis o el muguet, y los virus son patógenos pequeños, entre ellos el sarampión, la gripe y el SIDA. Las bacterias son capaces de liberar sustancias venenosas conocidas como toxinas, y estas toxinas son las que van a producir síntomas o efectos de la enfermedad. Los parásitos es aquella célula o aquel organismo que vive sobre o dentro de otro ser vivo y depende de los mecanismos fisiológicos de este para sobrevivir y multiplicarse. Los parásitos pueden ser protozoarios, es decir, de una sola célula, o metazoarios de varias células. Los protozoarios, por ejemplo, el Chagas y el paludismo, y los metazoarios, las triquinosis y las teniasis. En cuanto a la inmunidad, de la palabra inmunis, que significa libre o exento, indica la capacidad de resistencia de los organismos vivos frente a la acción patógena de los diferentes microorganismos que alteran el estado general de la salud. Tenemos varios tipos de inmunidad. La natural, que es con la que nacemos, o la que vamos adquiriendo durante la lactancia materna, que se nos pasan distintos tipos de antígenos. Y la adquirida, que puede ser espontánea o artificial. La espontánea es cuando sufrimos una enfermedad, mientras que la artificial es cuando utilizamos, ya sea de manera activa una vacuna o de manera pasiva el suero. Y esto pues lo hemos visto con el COVID, que al inicio usábamos suero y ahora utilizamos la vacuna. En cuanto a antígeno y anticuerpo, antígeno, anti-oposición, gene de producir. Hagamos un paréntesis aquí. Esto es lo que se les está pidiendo para el glosario. No solamente colocar la definición, sino también buscar las raíces, los sufijos y los prefijos y poner la traducción literal de ese sufijo, raíz o prefijo. ¿Okay? Entonces, el antígeno es todo agente externo que resulta extraño al organismo y que tiene la capacidad de provocar la formación de anticuerpos. Los anticuerpos, por su parte, son la respuesta que el organismo efectúa como defensa a la entrada de un antígeno. Infección es la entrada, el desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. No es más que la invasión del organismo por agentes patógenos que se producen y multiplican y al final causan una enfermedad por lesión celular local. Puede haber secreción de toxinas, puede haber reacción antígeno-anticuerpo en el huésped. ¿Cómo se transmiten las enfermedades? Bueno, esto puede hacerse por dos mecanismos, ya sea de manera directa o indirecta. La transmisión directa es el paso o transferencia inmediato de un agente infeccioso a un receptor. Y esto se da más que nada cuando estamos en contacto directo con un infectado. Mientras que la transmisión indirecta es un contagio que no se produce de persona a persona, sino a través de vehículos de transmisión, por intermedio de un vector o de un portador que puede albergar estos gérmenes infecciosos y ser asintomático, es decir, sin presentar síntomas de la enfermedad. Ejemplos de enfermedades. De manera de resumen, las enfermedades pueden ser un 43.6% provocada por virus, un 23.4% provocada por bacterias, un 20.4% provocadas por protozoos con el mintos y un 12.6% provocadas por hongos. Bien, en las enfermedades infecciosas y parasitarias más frecuentes vamos a tener el sarampión, que es un virus, la cólera, que es producida por una bacteria, la tiña, que es producida por hongos, las amebiasis, producidas por protozoarios, la escabiasis, la sarna o la roña, producidas por ácaros, las teniasis, producidas por plantelmintos,
y las ascariasis producidas por nematelmitos. ¿Okay? Acá tenemos los síntomas que puede producir la enfermedad e incluso el riesgo de muerte que puede tener alguna de ellas. ¿Cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles? Es decir, aquellas que se asocian a la inmunidad activa mediante una vacuna. La parálisis aguda flácida, la poliomielitis, el sarampión, el rotavirus, la rubiola, tétanos, toferina, parotiditis, varicela, difteria, influenza, hepatitis A y B. Más que nada son todas las enfermedades por las cuales recibimos vacunas desde que nacemos. Las enfermedades zoonóticas o vectoriales, por ejemplo el dengue, el chikungunya, la fiebre del Nilo occidental, el Zika, la enfermedad de Lyme que es producida por las garrapatas, la fiebre amarilla, la leishmaniasis, el Chagas, el paludismo y las encefalitis. En cuanto a las enfermedades gastrointestinales, los agentes productores de las mismas pueden ser el Helicobacter pylori, las amebiasis, las giardiasis, las criptosporidiasis, mucinarias, ascariasis, teniasis, salmonelosis, shigellosis, Escherichia coli, cólera, entamoeba histolítica, endolimax nana y el rotavirus. Esto que está aquí es lo que conocemos como flagelos. ¿Okay? En cuanto a las enfermedades virales, pues prácticamente algunas de ellas se pueden evitar mediante el uso de vacunas. Tenemos el herpes virus tipo 1 y 2, la hepatitis A, B, C, D y E, el virus del papiloma humano, el hantavirus, la rabia, el Epstein-Barr, el ébola, el molusco contagioso, el coronavirus, el virus linfotrófico, el citomegalovirus, el VIH-1 y 2, la fiebre amarilla y la encefalitis viral. Enfermedades de transmisión sexual. Entonces, pueden ser por virus y bacterias, pueden producir VIH, la clamidia, la gonorrea, la herpes genital, el sífilis, la hepatitis B. Podemos tener también asociados a shigellosis, al virus del papiloma humano, tricomoniasis, entre otras. Incluso también las ladillas. En cuanto a las infecciones respiratorias, ya pues clasificándolas dentro de un sistema de órganos que puede afectar, tenemos el resfriado común, la influenza, la parainfluencia, la rinofaringitis, el MERS o el SARS, la bronquitis, la neumonía, las laringitis o faringitis, gripe aviar o porcina, enfermedades respiratorias agudas, faringoamigdalitis, virus sincitial respiratorio, que es causal de muerte de muchos niños en etapa lactante, y la tuberculosis. Entonces, acá tenemos un ejemplo, al igual que el coronavirus, de enfermedades que pueden ser que su ente, su vector, no presenta síntomas, sino que cuando nosotros consumimos este vector o estamos en contacto con este vector, nos podemos contagiar de la enfermedad. La gripe aviar venía de los pollos, la gripe porcina de los cerdos, y bueno, ahora el coronavirus de los murciélagos. En cuanto a los tumores o neoplasias, bien, recordemos que neoplasia viene de neo, que es nuevo, y plasia, que es formación o crecimiento. Son formaciones abultadas, anormales, que provienen de la excesiva proliferación de células, donde se forman tejidos nuevos con un aspecto distinto al tejido circundante o al tejido normal. Usualmente tienen esta forma. Se pueden formar en cualquier tejido, en cualquier órgano, e incluso pueden estar formadas por más de un tejido o formadas por un solo tejido. Sus características, pues una velocidad de crecimiento aumentada, efectos sobre el tejido normal circundante, posibilidad de hacer metástasis y de recidivar, es decir, después de estar curados, entre comillas, podemos volver a tener tumores. Podemos clasificarlos en benignos y malignos. Los benignos habitualmente tienen un crecimiento leve
solo un poco más acelerado de lo normal, están encapsulados, no invaden el tejido circundante normal, no tiene posibilidad de metástasis y no recidivan. Mientras que los tumores malignos, entonces, crecen mucho más acelerado de lo normal, invaden y destruyen el tejido normal circundante con posibilidad de metástasis y de recidivar. El cáncer, por su parte, se incluye en él todas las variedades de tumores malignos que pueden provocar la muerte. Esta denominación probablemente deriva de la palabra latina cáncer, que significa cangrejo, porque se disemina a los tejidos vecinos con la apariencia de un cangrejo. El origen puede ser ambiental, puede ser secundario a los malos hábitos de la vida, puede ser provocado por agentes biológicos, virus o oncogenes. Su diagnóstico, más que nada, preferiblemente la biopsia, puesto que es más exacto. Su tratamiento, ya sea curativo o paliativo. El curativo es cuando los tumores están en estadios iniciales y cumplen con otras características, por ejemplo, estar encapsulados, no invadir otros tejidos. El paliativo es cuando ya este paciente tiene metástasis o el cáncer está en estadios muy avanzados. La prevención puede ser primaria y secundaria. Recordar que es necesario un control médico anual, incluyendo laboratorios y evaluación médica con un examen físico completo. Por ejemplo, examinar las mamas mensualmente o cada 15 días. Eso se puede hacer en casa para las mujeres. Tratar de no exponerse a agentes cancerígenos, que en la actualidad creo que hasta lo que comemos tiene agentes cancerígenos. Tratar lesiones precancerígenas y corregir los hábitos de vida, por ejemplo, ingerir alcohol o fumar. En cuanto a la prevención secundaria, aparición de flujo anormal o hemorragia por la boca, vagina o recto, úlceras, llagas o heridas que tardan en cicatrizar, pérdida de peso, que es muy común que te vengan a la consulta refiriendo que hace un año han perdido un montón de peso. Puede haber tos, ronquera, dolor o dificultad para tragar o respirar, y pueden haber bultos o durezas en algunas partes del cuerpo. Bien, ¿preguntas, chicos? Buenos días, profe. Buenos días. Profesora, pasó lista, es que estaba y no podía entrar. Hice el Caraballo. ¿Preguntas? ¿Cómo? Preguntas. Si tienen preguntas respecto al tema. Bien, esta es la unidad 5. Ok, entonces ya las otras unidades las tienen en la plataforma.